Sabéis que hablé hace, no sé, hace mes y medio, no sé si os acordáis alguno. Bueno, os acordaréis porque ha salido un vídeo esta semana en Instagram en el que salgo yo hablando sobre la aceptación, ¿no? Hablé sobre la aceptación, y bueno, me parecía interesante profundizar en el tema, pero no precisamente como una secuela, sino como una precuela. Quería hablar de una precuela, ¿no? Del tema de la aceptación. En este caso, quería hablar un poco sobre lo que pasa antes, ¿no? De que tengamos que plantearnos esa aceptación, ¿no? Quería hablar un poco de qué es ante la posibilidad de que recibamos en nuestra vida pues sufrimiento, enfermedad, incluso la posibilidad de la muerte, ¿no? Pues cómo reaccionamos, ¿no? Siempre me parece que es interesante hablar de esto, porque en muy pocos sitios se habla. Yo, bueno, creo que tengo más facilidad de hablar de ello, pues que convivo con ello más fácilmente, ¿no? O sea, más habitualmente, pero creo que es importante para todos que hablemos de ello, ¿no? La última vez que hablé claramente de la muerte, aunque parece que ha sido hace poco, a alguno le parecerá que ha sido poco, fue en el 2022, en julio. Estuve mirando cuándo fue la lectura, ¿no? La charla aquella que hablé. Y me parece que es un tema importante porque nos prepara, ¿no? Nos prepara para cuando vienen las situaciones un poco adversas. Creo que es un ejercicio importante para nosotros. Ya os dicen, en aquella charla que di en el 2022, yo os decía que la cultura española se estaba quedando bastante obsoleta con el tema de lo que era enfrentar el sufrimiento, ¿no? El duelo, la enfermedad, todo esto, ¿no? A mí hay una cultura que me encanta, que yo me gusta leer cosas de ello, es una cosa que hasta ver manga, que es la cultura japonesa, y resulta que en la cultura japonesa pues está muy presente el meditar sobre todas estas cosas, ¿no? O sea, sobre lo que es el principio, el final de la vida. No sé si sabéis que ahora cuando llega la época de primavera en Japón hay unos espacios naturales, unos bosques en todas las ciudades, en muchos sitios, que la gente va a visitar porque de repente están llenos de cerezos, ¿no? Y brota la flor del cerezo de una forma brutal, ¿no? De una forma fugaz, ¿no? De repente brota y al cabo de unos pocos días pues ha desaparecido, ¿no? Y es un espectáculo, ¿no? de floración, ¿no? Y la gente, pues en Japón tiene un sentido de lo efímero de la vida, precisamente, ¿no? El ir a ver, contemplar cómo brota de repente toda esa flor y cómo de repente pues desaparece, ¿no? Al cabo de poco tiempo, ¿no? Y a mí me parece que esto lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos hacer. Sobre todo yo pensaba que lo necesitábamos hacer porque pasan demasiadas cosas a nuestro alrededor que nos impactan y que a veces nos ponen en duda, ¿no? Nos ponen en duda muchas cosas, ponen nuestra fe bastante en crisis, nos hacen preguntarnos cosas y bueno, yo creo que está bien que reflexionemos, ¿no? Y otra de las situaciones que me ha hecho pensar otra vez en este tema es pues el poder hablar, el tener la oportunidad de hablar estas semanas con José Antonio. Ya sabéis que José Antonio es nuestro hermano Maño de Zaragoza, pues que ha pedido que oremos por él, pues porque le han diagnosticado una enfermedad grave y está el hombre ahí luchando. Pues nada, le saludo porque hablé con él y él le parecía bien que hablase de estas cosas que habíamos hablado y esto. Y nada, le saludo a José Antonio, un abrazo muy grande de parte de todos. Y, bueno, una cosa que me impactó cuando hablaba con él, una cosa que he estado dándole muchas vueltas, es que él me decía que cuando a él le han dado la noticia de que tenía una enfermedad grave, él decía que lo que sintió es que caía en un abismo, ¿no? Que su sensación ha sido durante los primeros días y bastante tiempo de estar cayendo en un abismo y de repente no tener dónde agarrarte, ¿no? Como que no tienes apoyos, de repente piensas que tenías una rama donde agarrarte o algo y de repente no, de repente estás como cayendo y en un infinito abismo, ¿no? Y me recordaba mucho a la frase aquella que decía Nietzsche, ¿no? La del filósofo, ¿no? Decía, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Y aunque Nietzsche la decía, aquí hay gente, Adela, Carlos, bueno, no sé, que sabéis más de filosofía que yo y alguno más, pero aunque yo creo que lo que dicen los estudiosos es que la frase la decía
porque era la época del nazismo y decía aquello de cuando te luchas contra monstruos, cuídese de no convertirse en uno, tal. Bueno, pues se refería un poco a aquello, pero a mí la frase me habla de que cuando hay una circunstancia vital, ¿no?, que es una noticia demoledora para nuestra vida, ¿no?, y de repente nos pone en un abismo, ¿no?, y ese abismo al que de repente nos asomamos, ¿no?, de repente mira hacia nosotros y mira lo que hay en nosotros, ¿no?, para hacer frente a todo eso, ¿no? Y de repente dices, bueno, pero ¿dónde estoy yo cimentado? ¿Cuánto rezo yo? ¿Soy una persona que confío en Dios? ¿Medito sobre estas cosas? ¿Siento que he cumplido una misión en la vida? ¿Me siento pleno? Creo que he cambiado todas aquellas cosas que había mal en mi vida y que soy una persona mejor, o de repente solo veo miserias y porquería dentro de mí, ¿no? O sea, de repente me siento mirado hacia adentro, ¿no?, ante este abismo que se me presenta delante, ¿no? Y a mí me parece que esto es lo que muchas veces nos pasa, ¿no?, cuando enfrentamos. Yo es un poco lo que quiero hablar sobre qué es lo que nos pasa, ¿no?, cuando enfrentamos estos temas, ¿no?, cuando de repente se nos presentan estas situaciones, ¿no? En cuidados paliativos hay una famosa psiquiatra, Kubler-Ross, que escribió muchos libros. Ella era, bueno, sobre todo trabajó mucho el tema del duelo, pero sobre todo el cómo afrontamos el duelo, la pérdida, cómo afrontamos un diagnóstico, una enfermedad, un sufrimiento, ¿no? Y ella siempre hablaba de unas fases, ¿no? Cuando a ti te diagnostican una enfermedad, por ejemplo, cuando pierdes un ser querido o cuando pues pasas por una serie de fases, ¿no? La primera fase es la de negación, ¿no? No, esto me está pasando a mí, se han equivocado en el diagnóstico, esto no se ha muerto mi ser querido, esto se han equivocado. Bueno, empiezas a negarlo todo, ¿no? Luego pasas a una época, a un momento de ira, ¿no? Estás enfadado con todo, con el mundo, con Dios, con los médicos, con todo, ¿no? Y luego pasas a una fase de depresión en la cual no ves nada, estás en un pozo. Y luego, si tienes suerte y trabajas, a veces pasas a la aceptación, ¿no? Bueno, realmente estas fases no siempre las vas haciendo en su orden. A veces hay gente que está todo el rato en ira, todo el rato en negación. Hay gente que tiene todas las fases en el mismo día. Hay gente que tiene todas las fases a la vez, o sea, cada 5 minutos tiene una. Hay de todo, ¿no? Se presentan todo tipo de situaciones. Yo en las últimas semanas de cada una de estas fases he tenido contacto con todo tipo de ellas. Tengo un paciente que está en negación, por ejemplo, que él se le ha diagnosticado de una enfermedad muy avanzada. Es muy joven él, tiene 50 años y dice que no, que tiene un catarro, que él tiene un catarro, que eso que no es verdad, que va a tomar propóleo, que va a tomar no sé qué, que eso que no quiere quimio, no quiere no sé qué, no quiere ningún tratamiento, que va a hacer magnetoterapia, se ha apuntado para hacer una magnetoterapia, que eso es un catarro mal curado. Y bueno, todo el mundo está así encogiéndose de hombros diciendo, pues nada, pues... y bueno, pues ahí también vamos nosotros a intentar ayudarle. Hablo con gente que está totalmente enfadada, ¿no? Enfadada con el mundo, con Dios, con nosotros. O sea, yo a veces entro a domicilios donde me dicen de todo menos guapo. O sea, el culpable de lo que le está pasando soy yo. O yo soy la cara visible de a quien puede echar la bronca, ¿no? Y a veces me echan la bronca sobre lo que les está pasando. Bueno, nosotros pues recibimos todo el chaparrón lo mejor que podemos e intentamos reconducir la situación. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Hay gente que está en la fase esa de negociación, que antes no sé si la dije. Bueno, la fase de negociación es que todo, pero esto lo hacemos todos, lo de la negociación, ¿no? Cuando incluso ante un examen decimos, señor, si apruebo, voy de rodillas a no sé dónde. Bueno, pues eso, no siempre estamos negociando, ¿no? Es una fase más y hay gente que lo hace mucho. Y luego está el tema de la depresión, que ya os digo que es un pozo sin fondo donde la gente se queda paralizada y es lo más terrible, ¿no? Porque la gente tira la toalla y ya no quiere nada, no puede nada, y se queda bloqueada, no puedes acceder a ningún sitio, ¿no? Y bueno, también he tenido la suerte de acompañar. Hace poco se murió una paciente, que esta sí voy a decir el nombre, se llama María Eugenia, una mujer que llegó a la fase esta de la aceptación y fue increíble. Se despidió de su familia, de nosotros, con unos besos, unos abrazos, nos decía todo lo que nos quería.
todo lo que habíamos ayudado, nos dio ánimos a nosotros. Y bueno, pues de repente encuentras esos pequeños milagros de gente que se va con una sonrisa, rodeado de su familia, abrazado a todos y se va así, ¿no? De este mundo, ¿no? Y bueno, yo un poco de líneas generales, ¿cómo veo yo que reaccionamos, ¿no? ¿Cómo afrontamos, cómo reaccionamos ante cuando se nos viene algo gordo encima, ¿no? Yo hay tres cosas que he podido observar. Yo todas estas cosas os las hablo con toda mi humildad, de verdad, porque siempre me parece muy temerario hablar de estas cosas, porque ¿qué experiencia tiene uno de esto, ¿no? Yo soy un gran observador de ello y acompaño en estas circunstancias y puedo hablar de lo que yo veo, ¿no? Pero bueno, lo digo siempre todo con mucha humildad porque pasar por ello es otra cosa, ¿no? Yo observo que la gente que experimenta una situación de estas, una de las primeras cosas que pasa por su vida es el tema de la soledad. Te sientes muy solo. O sea, cualquiera que haya pasado por un momento de estos así terribles, de pérdida, sientes que nadie te escucha, o sea, que estás solo, que no tienes dónde agarrarte, como decía José Antonio, no tienes dónde... lo decía hasta Jesús, ¿no? Jesús en el Huerto de los Olivos decía aquello de siento pena hasta el punto de morir, ¿no? Ante la sensación de abandono de sus discípulos, de clamar a Dios y parecer que tampoco te escucha, de que de repente no responde como esperas. Es así, ¿no? A veces esa soledad es tremenda, ¿no? Otra cosa que veo que aparece es el sentirnos amenazados, ¿no? Nos sentimos profundamente amenazados en todo lo que somos, perdemos nuestro rol. Si tú eres padre de familia que llevas dinero a casa, de repente si estás enfermo ya no puedes llevar dinero a casa, ya no puedes ni cambiar una bombilla, ya no puedes, a veces pues por los tratamientos te están dejando hecho polvo, no sé qué, o sea, de repente estás amenazado en todo lo que es tu ser, en todo lo que es tu persona, ¿no? En tu familia, en tu trabajo, en tus capacidades físicas, en todo, ¿no? O sea, hay un sentimiento de amenaza que te ataca por todos los lados, ¿no? Y luego de repente somos conscientes, yo veo que la gente es consciente de que es frágil y ve su fragilidad como nunca la había visto, ¿no? De repente siente que necesita llorar, pero igual no lo ha hecho nunca. Yo tengo gente grande como castillos que de repente ves que quieren llorar, pero es que son personas que nunca han llorado. ¿Cómo de repente lloras, no? ¿Cómo de repente muestras emociones cuando nunca lo has hecho, no? ¿Cómo de repente te muestras, ¿no? Frágil, con necesidad de llorar, con necesidad de ser auxiliado por los demás, ¿no? Bueno, mirar, hay tres cosas que José Antonio me ha enseñado que ha aprendido en este poco tiempo que lleva luchando contra la enfermedad y que yo creo que él, a veces yo creo que igual hasta no se ha dado cuenta de todas ellas, pero que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y yo os las quiero contar. Mirad, la primera tiene que ver con la lectura de Lucas 5, 18, 24. Es la famosa lectura del paralítico que llevan delante de Jesús, que dice así: llegaron entonces unas personas transportando un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y, separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Bueno, cuando hablaba con José Antonio, me sorprendía una cosa, la primera cosa que me sorprendía es que a él le ha transmitido muchísima fuerza su comunidad. Y él te lo dice de verdaderamente que se emociona, o sea, totalmente conmovido, ¿no? De toda la gente que le han mandado mensajes, toda la gente que le dice que está rezando por él, le ha llegado la fuerza de esa oración, ¿no? Y todo eso ha sido una cosa explosiva en su vida, le ha llenado de fuerzas, o sea, ha sido increíble, ¿no? Para mí, la comunidad es esto, es lo que hacen estos hombres, ¿no?
La comunidad de José Antonio es estos hombres que cogen a José Antonio y le llevan y ven que le quieren presentar delante de Dios y como ven mucho alboroto, pues cogen y le suben por el tejado, cargan con él y se ponen a martillear el tejado, que al final es romper la distancia que hay entre la tierra y el cielo y presentar con la oración a la persona que quieres delante del Señor. Señor, te presento a esta persona, te la presento, te la presento, te la presento. Sánale, haz algo con él, cámbiale, bendícele. Pues esto es la comunidad, ¿no? La comunidad es la oración, es la fuerza de la oración, es la fuerza de sentirte que formas parte de algo, ¿no? De algo más grande, ¿no? Y yo, José Antonio, pues eso lo ha recibido de una manera brutal. En esta comunidad a veces poco se habla del ministerio de intercesión. Ojo, poco se habla. Porque yo durante años le he presentado, es que ya no sabría la lista de cosas que les he presentado, oye, que todas han cumplido. Yo es que he hecho, he hecho la vista para atrás y yo creo que el poder de los hermanos, el poder de la oración, a veces no somos conscientes, no lo valoramos en su justa medida y está ahí, ¿no? La comunidad que reza. También quiero hacer un paréntesis, ¿no?, sobre esta lectura, que es una cosa evidente, ¿no? Los seres humanos siempre pedimos la misma cosa, ¿no? Siempre pedimos lo que podemos ver, siempre pedimos la sanación física, pero Jesús siempre nos recuerda, y nos recuerda en esta lectura, que para Él es muy importante, que para Dios es muy importante el perdón de los pecados, ¿no? Dios quiere nuestro alma inmortal, lo anhela, lo desea, que lo quiere junto a Él. Entonces Él quiere vernos sanados, vernos perdonados, vernos como criaturas nuevas, ¿no? Entonces, para Dios eso es lo primero. Y la sanación física también, por supuesto, pero para Él es lo más importante y no se nos puede olvidar, ¿no?, que esto para Dios es lo primero, ¿no? Mirar, otra cosa que he visto en este tiempo, que José Antonio pues ha tenido, ¿no?, y que ha recibido, es otra vez la esperanza. Cuando te dan una noticia así mala, puedes tener buena o puedes tener mala suerte. Puedes tener buena suerte y tener buenos profesionales al lado, o puedes tener malos profesionales y llevarte un palo, ¿no? Y a veces tienes gente delante que te dice las cosas pues de una manera que te quita todo tipo de gana, de esperanza y de todo, ¿no? Y José Antonio le pasó un poco eso, pero de repente encontró pues a una médico, que es la oncóloga que le está tratando, pues que le ha vuelto a transmitir esperanza, ¿no? Y le ha vuelto a decir las cosas con claridad, con verdad, pero con esperanza. Podemos luchar por esto y esto se puede conseguir, ¿no? Y vamos a luchar por esto. Y entonces él ha vuelto a recuperar la esperanza porque ha vuelto a encontrar a alguien que confía y que cree y que sabe y que le dice lo que se puede conseguir, ¿no? Y entonces él vuelve a estar lleno de esperanza, ¿no? En todo, en los tratamientos, en seguir luchando, en seguir comiendo, en seguir paseando, en seguir todo, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, ¿no?, la esperanza. Es muy importante que recordemos que esto de la esperanza lo podemos dar y quitar muy fácilmente. No solamente los que se dedican al tema sanitario, los que se dedican a la docencia, a acompañar a las personas. Tenemos un poder increíble, ¿no?, sobre las personas. Podemos dar esperanza, podemos quitar la esperanza y tenemos que ser conscientes de ese gran poder, ¿no? La tercera cosa que José Antonio ha encontrado, y esto es increíble, es el tema otra vez de ha vuelto a encontrar sentido. Y creo que es muy importante, ¿no? Él ahora mismo te habla de, bueno, de que él quiere cosas, ¿no? Quiere poder volver a hablar algún día a algún alumno, poder volver a dar clase, poder volver a esto, poder volver a formarse, poder volver. Ha vuelto a encontrar sentido. Él sabe por qué querría mejorar, sabe por qué querría estar ahí, sabe por qué, por su familia, por qué querría. Yo le vuelvo a ver un hombre con sentido, que vuelve a encontrar un porqué, ¿no? Un porqué voy a luchar, un porqué voy a estar en la vida, porque a veces no le tenemos. Vamos pasando la vida y ese sentido no nos acompaña, ¿no? Pues él ha encontrado de una manera fuerte, ¿no? Entonces él ha encontrado la comunidad, ha encontrado la esperanza y ha encontrado el sentido, que me parece que son tres cosas pues muy importantes, ¿no?, en estas circunstancias. Pero el gran reto del cristiano, y del que no es cristiano, pero del cristiano de una manera especial, sigue siendo el tema de la aceptación. Eso es así, ¿no? O sea, no se nos puede olvidar que la aceptación es lo que al final deberíamos de buscar todos, ¿no? El propio Jesús, como os decía antes, en el huerto decía aquello de si es posible, Señor, aparta de mí este cáliz, ¿no?, de amargura. Pero también dio ese paso de decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no?
O sea, esa valentía, ¿no? Esa valentía, esa capacidad de decirle al Señor, Señor, yo quiero esto, yo te pido esto ante esta circunstancia, pero que se haga tu voluntad. Para mí lo más precioso de este mundo es tu voluntad, ¿no? O sea, ojalá pudiésemos tener esa valentía o llegar a ese punto, ¿no? De tenerla, de decirlo, ¿no? Stein, cuando discutía con Bohr, allí en Bélgica en los años, no sé si 30, de cómo tenía que basarse la física, ¿no? Que discutían ellos, tenían esas grandes conversaciones en los congresos que hubo de física en aquella época, decía aquello famoso de Dios no juega a los dados, ¿no? Bueno, yo tampoco pienso que Dios sea un croupier que reparte cartas, pues a ti te toca este mal, el otro. Yo no creo que Dios sea eso, pero es cierto y no podemos dejar de ver que Dios permite que el mal ocurra, ¿no? Que el mal exista. Pero yo estoy seguro que si Dios permite que el mal exista es por algo. Tiene que haber un sentido, tiene que haber un porqué. Nosotros podemos dar un sentido, porque si Dios está permitiendo es que hay un porqué, hay una razón de todo eso, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Si el mundo nos lanzase pues una cosa, una calamidad de estas, ¿no? Yo a veces he hablado con gente que está aquí de si pasara una desgracia, si por ejemplo tuviese que llegar una enfermedad a nuestras familias o algo, siempre decimos, ojalá me tocase a mí. Espero que no le toque a mis hijos, que no le toque a mi esposo, a mi esposa. Yo esto lo he hablado con gente y de aquí, de esta sala, y siempre es una cosa que en las conversaciones así lo hablas, ¿no? Pero de repente llega una bala de estas que lanza el universo, ¿no? Desde una bala de estas que te toca una cosa. Y de repente, ¿qué haces? ¿Te apartas? O sea, de repente te van a dar un diagnóstico y dices, no, 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 que no me han dicho nada, que era mentira, que disparen a otro, ¿no? Pues no, de repente recibes tú el tiro, ¿no? Tienes que ser tú el héroe de la película y te toca a ti recibir el balazo, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar y quiero pedir al Señor que, pues que en esa noche más oscura, ¿no? En la noche más oscura que tengamos en nuestra vida, pues que podamos mantener la fe, que podamos tener la mente clara, que podamos creer que Él está ahí, que podamos tener esperanza para nosotros, que podamos tener esperanza para los que nos rodean, como tuvo Jesús en la cruz también, que cuando Jesús dice al ladrón bueno, yo me imagino al ladrón bueno, a Dimas, cuando Jesús le dice aquello de, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? O sea, el otro tuvo que flipar, ¿no? O sea, el otro dio decir, "Puf". O sea, qué esperanza más grande, en qué momento, ¿no? En qué momento de oscuridad más grande, o sea, qué cosa me acaban de decir, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa increíble, ¿no? Llegar a ese punto de oscuridad, de un momento de oscuridad en el que no hay ninguna luz y de repente aparece una luz tan grande. Yo creo que esto se puede conseguir, ¿no? Ojalá, pues eso, podamos llegar a, cuando estemos vislumbrando el velo ese que nos separa del otro lado, que podamos pues ir con verdadera fe, ¿no? A enfrentar lo que nos vaya a tocar, ¿no? Que puede ser un final de vida, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser algo, otra cosa, puede ser, pero que podamos ir con verdadera fe, ¿no? El otro día yo estoy en un comité, en un grupo nacional de espiritualidad en clínica y ponían un vídeo de un hombre joven de 40 años que le han diagnosticado una enfermedad avanzada, muy avanzada, y eso es increíble, era un testimonio muy grande de aceptación y decía que solamente cuando tuvo conciencia de que iba a morir, de repente aprendió a vivir. Y lo decía con una clarividencia increíble, ¿no? Solamente cuando tuve conciencia, o sea, tuve certeza de que iba a morir, he aprendido a vivir plenamente, ¿no? Y bueno, me parecía una cosa chulísima, ¿no? El oírselo decir a alguien así en primera persona. Bueno, creo que no espero no haberos deprimido demasiado con todo esto. Voy a terminar con un cuento, que siempre los cuentos pues parece que animan un poco.
Los cuentos parece que animan un poco y me parece que este es muy bonito. Seguro que algunos ya le conocéis. Es de un filósofo, Jacques Salomé, y es la conversación de dos bebés en el útero de la madre. Y dicen así los bebés, dice uno: ¿crees en la vida después del parto? Por supuesto, es obvio que la vida después del parto existe. Estamos aquí para fortalecernos y prepararnos para lo que nos espera más allá. Puf, todo eso es una locura. No hay nada después del parto. ¿Cómo imaginar una vida fuera del útero? Bueno, hay muchas historias sobre el otro lado. Dicen que hay mucha luz, mucha alegría y emociones, miles de cosas por vivir. Por ejemplo, parece que allí comeremos con la boca. Bah, todo eso no tiene sentido. Tenemos nuestro cordón umbilical y eso es lo que nos alimenta. Todos los bebés lo saben. Ninguno come por la boca y, por supuesto, nunca ha habido un testimonio de esa otra vida. Para mí, todas estas son historias de personas ingenuas. La vida simplemente termina en el parto. Así es, hay que aceptarlo. Bueno, déjame pensar lo contrario. Cierto que no sé exactamente cómo será esta vida posparto y no podría demostrarte nada, pero me gusta creer que en la próxima vida, fuera del útero, veremos a nuestra madre y ella nos cuidará. ¿Madre? ¿Quieres decir que crees en madre? Ah, ¿y dónde está ubicada esa? Madre está en todas partes. La sientes en todo mi ser. Está en todas partes, a nuestro alrededor. Existimos gracias a la madre que nos da vida y es gracias a ella que vivimos. Sin ella no estaríamos aquí. Eso es absurdo. Nunca he visto a ninguna madre, así que es obvio que ella no existe. No estoy de acuerdo. Ese es tu punto de vista. A veces, cuando todo está en calma, yo percibo el mundo de madre. Escucho susurros cuando nos habla, música cuando nos canta. No me dirás que no sientes cuando acaricia nuestro mundo. Estoy seguro de que nuestra vida real comenzará después del parto.